¿Sabías que el videojuego GoldenEye 007 cambia el salto temporal de la película de 9 años a solo 5 para permitir que el jugador explore escenarios donde James Bond nunca estuvo en el film? ¿Que Rare tuvo que inventar escenarios completos para que el videojuego no resulte demasiado corto? ¿Y que el juego empiece incluso antes de la primera escena del film? Hoy recorremos película y videojuego en paralelo para descubrir qué fue fiel, qué fue modificado y qué fue completamente inventado. Se podría decir que el videojuego no comienza exactamente como la película. La película inicia con James Bond corriendo sobre la represa para hacer el salto con Bungie e infiltrarse en la base soviética ubicada en la región de Arkhangelsk, al norte de Rusia. De esta secuencia de tan solo 2 minutos que sirve como prólogo, Rare la toma como punto de referencia, pero la amplía en el videojuego. El nivel comienza con Bond emergiendo desde un pequeño túnel en la ladera de la represa, y frente a él se abre un espacio amplio, con varias torres de vigilancia, soldados patrullando y alarmas. Lo curioso es que nada de esto aparece en la película. Rare creó una especie de antesala al evento principal, una fase de infiltración donde el jugador puede moverse libremente y cumplir objetivos secundarios, como destruir alarmas o interceptar comunicaciones. Incluso es posible recorrer los túneles por debajo de la represa para completar una misión. Otro detalle llamativo es que el videojuego incluye torres de vigilancia en la represa, algo que no aparece en la película. El clímax llega cuando el jugador alcanza la cima de la represa. Rare transforma ese instante en la salida del nivel. El jugador se lanza en Bungie hacia el fondo del valle para infiltrarse en las instalaciones. Una adaptación fiel en esencia, pero ampliada en su ejecución. No solo recrea el momento, sino que imagina qué hizo Bond antes de la escena inicial del film. Una reinterpretación elegante y cinematográfica, que deja claro desde el inicio el objetivo de Rare. No copiar la película, sino expandirla. Esta misión conecta directamente con la represa. Bond ingresa a las instalaciones soviéticas a través de un sistema de ventilación. En la película, Bond baja desde una rejilla del ducto y sorprende a un guardia en los baños con un puñetazo. En el videojuego, en cambio, vamos a lo seguro, y nos lo cargamos con una bala en la cabeza. Pero más allá de ese guiño inicial, el resto del nivel es completamente original. Rare construyó un complejo laberíntico de pasillos, laboratorios y depósitos, poblados por científicos y soldados, donde el jugador debe reunirse con Alec Trevelyan y plantar los explosivos. En la película todo esto ocurre de forma muy rápida. Bond y Alec, tras un encuentro brusco, colocan los explosivos. Se revela que Ourumov mata a Alec, y mientras la base estalla, Bond logra escapar. El juego, en cambio, prolonga el evento y lo transforma en una misión táctica. El jugador debe localizar zonas clave, acceder a puertas con tarjetas magnéticas y además evitar matar científicos. Una mecánica que añade tensión y cierta moralidad al gameplay, sobre todo si tenemos en cuenta que una de las misiones es no matar científicos, mientras que en la película Alec ejecuta a uno sin la menor piedad. La escena final de la misión vuelve a ser bastante fiel al film. Si bien el encuentro con Alec en el juego es más amistoso que en la película, colocamos los explosivos y decidimos cuándo detonarlos usando el reloj. En el film, Bond baja el temporizador de 6 a 3 minutos cuando la situación se complica. El nivel concluye con Bond escapando por la cinta transportadora, recreando de forma muy precisa lo visto en pantalla. En resumen, el segundo nivel es la combinación perfecta entre fidelidad y creatividad. Respeta el contexto del film, pero lo enriquece con diseño jugable y narrativa ambiental. En el film, tras la destrucción de la instalación, Bond escapa en un avión mientras es perseguido por soldados soviéticos. La secuencia es corta, intensa y culmina con un salto imposible. Bond alcanza el avión en caída libre y logra tomar el control antes del impacto. Rare transforma ese fragmento de acción en un nivel completo. Aquí el jugador comienza justo fuera del complejo destruido. A diferencia del film, y por cuestiones técnicas de la época, no hay un ejército disparándonos desde las instalaciones. En la película, Bond toma la moto de un soldado soviético y persigue el avión en movimiento. En el videojuego, en cambio, el avión está detenido en la pista. El objetivo es simple: conseguir las llaves de arranque, llegar hasta el avión y despegar. Pero el camino no es nada fácil, ya que está lleno de ametralladoras fijas que debemos eliminar y enemigos que intentan detenernos. El nivel transmite una fuerte sensación de urgencia y adrenalina, pero al mismo tiempo refuerza el enfoque cinematográfico del juego. Curiosamente, Rare añadió elementos inexistentes en la película, como el uso de un tanque soviético.
El jugador puede robarlo y arrasar con todo a su paso antes de abordar el avión, probablemente como una forma de suplir la ausencia de la motocicleta. La secuencia final, con Bond despegando mientras el fuego enemigo impacta a su alrededor, cierra de manera muy similar a la cinta del prólogo de la historia. Tras el espectacular prólogo de la represa y la instalación soviética, situados en el año 1986, la historia da un salto temporal de 9 años. En la película, este salto nos lleva al presente de la historia, en 1995. Bond, ya como un agente veterano, investiga el ataque a una instalación satelital en Siberia. Hay varias escenas que no aparecen en el videojuego. En Montecarlo se presenta a Xenia Onatopp, miembro del sindicato criminal Janus. Primero en una carrera de coches contra James Bond y luego en un juego de baccarat. Esa misma noche, el almirante de la Marina Real canadiense lleva a Xenia a su yate, donde ella lo asesina durante el acto sexual. Mientras tanto, sus credenciales son robadas por Ourumov, quien las utiliza para abordar junto a Xenia un destructor de la Marina francesa y robar un helicóptero Tiger. Parte de esta secuencia tendrá su equivalente en el videojuego, pero mucho más adelante. Esto se debe a que el salto temporal del juego es de 5 años y no de 9 como en la película. Ourumov y Xenia llevan el helicóptero hasta la base de seguimiento de satélites en Severnaya, Siberia, donde toman el control de los satélites Petya y GoldenEye y asesinan a todo el personal. Se trata de 2 satélites soviéticos de la Guerra Fría, capaces de generar pulsos electromagnéticos. Aquí es donde Rare introduce una misión completamente original, Surface. Una forma de mostrar cómo Bond llega a la base de satélites en Severnaya, algo que nunca sucede en el film, pero que resulta necesario para darle continuidad al videojuego. Esta misión, junto con la del búnker, estaría ubicada 5 años después del prólogo y 4 años antes del presente de la película. El jugador debe infiltrarse en una estación de radar en medio de la nieve, entre cabañas y guardias que patrullan el perímetro. No existe una escena directa de Bond en la película que corresponda a este lugar específico, pero la atmósfera es claramente la de Severnaya, con su antena y el búnker subterráneo. A nivel narrativo, Surface funciona como una transición entre el prólogo y la nueva etapa de la historia. Muestra cómo Bond sigue inmerso en la misma guerra, solo que en un nuevo tiempo y contexto. Ya dentro del búnker, lo primero que se nos presenta, al menos en la película, son los personajes de Natalia Simonova y Boris Grishenko. En la cinta, Bond nunca estuvo aquí, al igual que en el nivel anterior del juego, pero para continuar con lo sucedido en Severnaya, Rare crea una misión ambientada en uno de los escenarios más icónicos del film. Ourumov y Xenia programan el primer GoldenEye, Petya, para destruir el búnker, y escapan junto al programador informático Boris Grishenko, quien trabaja en secreto para Janus. Natalia, que es la única sobreviviente en el búnker, a diferencia del film, no aparece aún en este nivel del videojuego. Y tiene sentido, estos eventos ocurren 4 años antes de la historia principal de la película. Boris sí está presente, y de hecho luego de exigirle que desactive la seguridad, el jugador puede matarlo. Lo curioso es que, incluso si lo eliminamos, Boris vuelve a aparecer más adelante en el juego. La misión también incluye destruir todas las cámaras de seguridad, hacer una copia de la llave GoldenEye y sacar fotografías de las instalaciones antes de escapar del búnker. Lo más gracioso de todo es que, mientras el James Bond del videojuego realiza todas estas tareas, el Bond de la película observa la situación desde una pantalla en Londres, mientras coquetea tranquilamente con mujeres. Si sacamos una conclusión clara, es que el Bond del videojuego trabajó bastante más duro que el de la película. Aquí llegamos a una de las misiones más curiosas del juego, ya que el Silo no aparece para nada en la película. Rare lo creó desde cero para llenar una especie de vacío narrativo, explicar cómo Bond destruyó una base de pruebas de misiles no autorizados que Ourumov podría usar para su propio beneficio en Kirguistán, 2 años después de los acontecimientos de Surface y el búnker. El nivel coloca a Bond infiltrándose en un complejo subterráneo donde los soviéticos realizan lanzamientos experimentales. El objetivo es plantar explosivos y recuperar información relacionada con el satélite. Durante la misión, el jugador se enfrenta a varios enemigos en espacios cerrados, mientras un temporizador marca el inminente lanzamiento. Hacia el final nos cruzamos con Ourumov, que logra escapar una vez más. Todo culmina con una cinemática en la que Bond huye justo antes de la explosión, en un claro homenaje a los clímax tradicionales de las películas de 007. Aunque no esté presente en el film, el Silo expande la historia de manera coherente.
Demuestra cómo Rare no se limitó a copiar escenas, sino que buscó llenar los huecos narrativos con misiones creíbles dentro del universo Bond. En esta misión debemos retroceder en la película hasta el momento en que Bond intenta infiltrarse en el buque francés Lafayette para evitar el robo del helicóptero. A partir de aquí, el videojuego ya se sitúa en la actualidad de la historia. Aunque siendo estrictos, esto no ocurre exactamente así, ya que en la película Bond es detenido justo cuando intenta subir al buque. De todas formas, Rare logra una recreación parcialmente fiel. La ambientación marítima, el diseño del barco y la tensión del secuestro reflejan muy bien la escena del film. El juego, sin embargo, amplía el conflicto con múltiples pasillos, camarotes y cubiertas. Aquí el jugador debe actuar rápido para desactivar bombas, rescatar rehenes y colocar un rastreador en el helicóptero. Algo que obviamente Bond nunca hace en la película, porque directamente no llega a estar cerca del helicóptero. La misión termina con Bond escapando justo cuando el helicóptero despega, mientras Xenia y Ourumov logran huir con él. Es un ejemplo perfecto de cómo Rare sabía cuándo ser fiel al material original y cuándo expandirlo para ofrecer una experiencia más interactiva. Tras el ataque del satélite GoldenEye a la base de Severnaya, Bond regresa al escenario nevado del norte de Rusia, ahora en la actualidad de la historia. El área es la misma que visitamos antes, pero el tono es completamente distinto. Si la primera Surface transmitía calma y preparación, Surface 2 es su contraparte sombría. El mismo paisaje, ahora cubierto por el humo de la destrucción, con patrullas reforzadas y un clima nocturno. Esta misión tampoco aparece en la película, pero funciona como un puente lógico entre el ataque y la investigación de Bond sobre los responsables. El jugador debe infiltrarse nuevamente en el complejo para recuperar datos del ataque y localizar el paradero de Natalia Simonova, la única sobreviviente conocida. La ambientación refuerza la sensación de aislamiento. Solo el viento helado y el eco distante de las alarmas rompen el silencio. Rare consigue transmitir con jugabilidad lo mismo que la película expresa a través de imágenes, el caos posterior a la activación del satélite GoldenEye. Surface 2 no es solo un nivel reutilizado, es una reinterpretación ambiental del desastre y un claro ejemplo de cómo el diseño visual puede narrar sin necesidad de palabras. La investigación lleva a Bond nuevamente al interior del búnker, esta vez con un nivel de seguridad mucho mayor. Aquí Rare combina varias ideas del film y crea una misión claramente más enfocada en la tensión y la cooperación. Bond debe liberar a Natalia, a quien conoce antes que en la película. Este momento del videojuego correspondería a la secuencia en la que el complejo se derrumba y Natalia intenta escapar, solo que aquí la ayudamos a huir antes de que todo estalle. Antes de abandonar el lugar, también es necesario recopilar información clave sobre el programa GoldenEye. Lo interesante es cómo el juego introduce a Natalia como un personaje activo. No solo aparece en las escenas, sino que acompaña al jugador, interactúa con computadoras y puede incluso morir si no la protegemos. Mientras que en la película Bond sigue la pista de Natalia desde las oficinas de Londres, Rare decide que en el videojuego seamos nosotros quienes vayamos directamente a Severnaya y al búnker para rescatarla y obtener la información. Esto provoca que el jugador recorra escenarios icónicos del film, pero con una trama que se reordena y se mezcla respecto a la película original. A nivel narrativo, Bunker 2 refleja el inicio de la relación entre Bond y Natalia, de una forma muy similar a cómo se desarrolla más adelante en la cinta, cuando ambos deben aprender a confiar el uno en el otro. Con esta misión, Rare vuelve a encontrar un equilibrio sólido entre fidelidad cinematográfica y dinámica jugable. Aquí llegamos a una de las misiones más directamente inspiradas por la película. Pero antes, en la cinta suceden muchas cosas. Se nos presenta a un Ourumov que ahora es general, y que durante una reunión con el ministro de Defensa, Dmitry Mishkin, se entera de que existía una programadora informática, además de Boris, y que podría seguir viva. Ya en acción, Bond se reúne con su contacto de la CIA, Jack Wade, quien lo pone en contacto con el ex KGB Valentin Zukovsky. Mientras tanto, Natalia intenta comunicarse con Boris, la única persona en la que confía, pero él la traiciona y permite que Janusz la secuestre. Bond se encuentra con Valentin Zukovsky en su club, en una reunión cargada de tensión debido a su pasado en común. Entre otras cosas, James lo dejó rengo tras dispararle en la pierna. De vuelta en el hotel y tras una pelea, Bond consigue que Xenia lo lleve hasta la organización Janusz en el Parque de las Estatuas. Es allí donde James descubre que Alec Trevelyan, el agente 006, sigue vivo y que ahora es el líder de Janusz.
Alec le revela sus motivaciones y afirma que su rostro quedó quemado por culpa de Bond, tras haber reducido el cronómetro de 6 a 3 minutos en la base soviética. Un dardo tranquilizante deja inconsciente a Bond. Al despertar, está maniatado dentro de un helicóptero, y es en ese momento cuando conoce por primera vez a Natalia en la película. Bond logra eyectar la cabina antes de que los misiles destruyan el helicóptero, salvando a ambos. Sin embargo, al llegar a tierra, son capturados y llevados a un interrogatorio. Rare condensa muchas de estas secuencias en una sola misión ambientada en el Parque de las Estatuas. El nivel recrea fielmente la atmósfera del film, un parque frío y oscuro, con monumentos oxidados que simbolizan el colapso de la Unión Soviética. El jugador debe moverse entre las esculturas y localizar a Valentin, que en el juego se encuentra oculto en un contenedor en lugar de su club. Al igual que en la película, deja claro que nunca imaginó ayudar a Bond. Finalmente, nos indica que la organización Janus se reunirá en la estatua de Lenin, donde se revela que Alex sigue vivo y es el líder del grupo. El encuentro entre ambos agentes está cuidadosamente representado, aunque en el juego es más breve y con menor carga dramática, en parte por las limitaciones técnicas de la época. A diferencia del film, aquí no nos duermen con un dardo tranquilizante. Alec huye y el jugador debe llegar al helicóptero, despertar a Natalia, que yace inconsciente junto a la nave, y escapar antes de la explosión. Recogemos la caja negra, pero al intentar huir, la misión concluye con una emboscada. Bond y Natalia son capturados, al igual que en la película. Curiosamente, en el videojuego el propio ministro Dmitry Mishkin está presente durante la captura, mientras que en la película aparece recién en el interrogatorio. Lo más destacable es la puesta en escena. Rare consigue capturar el tono decadente y casi melancólico del film, demostrando que GoldenEye 007 no era solo acción, sino también atmósfera y contexto político. Statue es uno de los mejores ejemplos de adaptación directa del cine al videojuego. Compacta múltiples situaciones del film en un solo escenario, ajustando los detalles necesarios para que funcionen a nivel jugable sin perder fidelidad. Después de ser capturados, Bond y Natalia son llevados a una instalación del gobierno ruso para ser interrogados. En la película, esta secuencia tiene lugar en el edificio del Ministerio de Defensa. Natalia confiesa que el responsable del ataque a la base de Severnaya es Ourumov, quien asesinó a todo el personal y robó el GoldenEye. También revela la existencia de un segundo satélite GoldenEye. A continuación, Ourumov irrumpe en la sala, asesina al ministro de Defensa Dmitry Mishkin con el arma de Bond y hace creer a los guardias que James es el responsable. Tras un intenso tiroteo y persecución, Natalia es capturada y Bond logra escapar saltando por una ventana. Rare adapta esta secuencia como la misión Archives. El jugador comienza desarmado en la sala de interrogación. Un soldado irrumpe anunciando que Ourumov ha ordenado nuestra ejecución. Recuperamos el arma de la mesa y nos abrimos paso entre los guardias, escapando de una forma muy similar a lo visto en el film. La gran diferencia es que, en el videojuego, rescatamos a Natalia dentro del mismo edificio y saltamos por la ventana junto a ella. El diseño del nivel es sorprendentemente fiel a la película. Oficinas, archivadores, escaleras y grandes ventanales replican muy bien el escenario original. También se incluye el encuentro con el ministro Mishkin, quien duda de Bond pero finalmente reconoce que existe una conspiración. A diferencia del film, aquí Mishkin no es asesinado por Ourumov, aunque el jugador puede matarlo sin que haya ningún tipo de consecuencia. Archives demuestra cómo Rare supo transformar escenas de diálogo y tensión política en misiones dinámicas, sin perder coherencia narrativa ni identidad cinematográfica. Luego de caer por el ventanal, Bond ve cómo Ourumov se lleva a Natalia secuestrada. Al verse rodeado por soldados, decide robar un tanque de guerra y comenzar la persecución. Tras varios minutos de una espectacular secuencia a través de las calles de San Petersburgo, Ourumov logra llegar al tren donde lo esperan Xenia y Alec. Consigue escapar, pero solo por un momento. James coloca el tanque en medio de las vías y provoca el descarrilamiento del tren para detenerlo. Rare transforma este momento en un nivel completamente jugable y memorable. Streets. La recreación es fiel en espíritu, aunque no en escala. La San Petersburgo del videojuego es una simplificación técnica propia de su época. Calles amplias, pocos civiles y ausencia de vehículos en movimiento. Tampoco existe una persecución directa, ya que el automóvil en el que huye Ourumov con Natalia nunca aparece en pantalla. Esto permite que el jugador avance destruyendo todo a su paso, a su propio ritmo. Aún así, la sensación de poder es total. El rugido del tanque, el eco de los disparos y la música heroica capturan perfectamente la esencia de la película.
El nivel concluye con Bond llegando a un depósito de armas, una decisión de Rare para introducir un nivel completamente original antes del encuentro en el tren. Streets es pura adrenalina, una de las mejores adaptaciones de una secuencia cinematográfica al videojuego en toda la década de los 90. Tras escapar de las calles de San Petersburgo, Bond llega al Depot, un complejo de almacenamiento de armas perteneciente a Janus. Esta misión no tiene un equivalente directo en la película, pero encaja de forma natural en la narrativa del juego. Bond debe recuperar información clave y sabotear los planes de Alec Trevelyan. El jugador se enfrenta a un entorno compuesto por múltiples almacenes, donde es necesario destruir armas y computadoras de Janus, además de robar los planos de la caja fuerte para finalmente dirigirse al tren. Aquí se ve con claridad cómo Rare expande la historia. Las misiones mantienen coherencia con el relato general y al mismo tiempo ofrecen nuevas oportunidades narrativas y jugables para el jugador. En la película, Bond logra detener a Alec y Xenia dentro del tren, aunque solo por un breve momento. Desde la parte trasera aparece Ourumov con Natalia como rehén. Alec le plantea a James una elección difícil: salvar a la chica o cumplir la misión. Bond decide rescatar a Natalia y deja escapar a Alec y Xenia. Al quedar encerrados en la cabina, Alec bromea con darle el mismo tiempo que James le concedió en las instalaciones: 3 minutos. Mientras el cronómetro avanza, Natalia intenta recuperar los archivos de Boris para descubrir el destino de Alec. Bond abre el piso del tren con el láser de su reloj. En los últimos segundos, Natalia logra ver que el destino es La Habana, Cuba. Ambos escapan justo antes de que el tren explote. En el videojuego, el jugador aborda el tren desde la parte trasera y avanza por los vagones llenos de soldados hasta llegar a la parte delantera. Allí se encuentran Alec, Xenia y también Ourumov apuntando a Natalia de forma muy similar a lo visto en la película. Aquí el jugador mata a Ourumov, mientras que Alec y Xenia consiguen escapar. Quedamos atrapados en la cabina y mientras Natalia descubre que Alec se dirige a Cuba, Bond utiliza el láser del reloj para abrir el piso, tal como en el film. La huida se produce en los últimos segundos, seguida por la explosión del tren. Train representa uno de los momentos más cinematográficos y memorables de GoldenEye 007, un punto donde película y videojuego convergen casi a la perfección. Aquí la película utiliza varias escenas en distintas locaciones para desarrollar la relación entre James y Natalia. A continuación reaparece Jack Wade, agente de la CIA, esta vez para facilitar un avión con el que Bond pueda ingresar a Cuba. Mientras sobrevuelan la jungla en busca de la antena, el avión es interceptado por un misil, lo que provoca que se estrellen y queden parcialmente inconscientes. Al despertar, Bond ve cómo Xenia desciende de un helicóptero y comienza a atacarlo violentamente. Tras una pelea brutal, Bond logra deshacerse de ella, esta vez de forma definitiva. Luego, Alec ordena a Boris que prepare la antena. Bond y Natalia observan cómo la estructura emerge desde el agua, comprendiendo por qué no era visible desde el aire. Deciden entonces dirigirse hacia ella e infiltrarse en el centro de operaciones. Rare transforma todo este segmento en la misión Django. El nivel comienza junto al avión estrellado, con Bond acompañado por Natalia, en un entorno selvático y abierto. El jugador se enfrenta a patrullas enemigas y zonas de vigilancia equipadas con torretas de ametralladoras. Ya bien adentrados en la jungla, nos encontramos con Xenia, a quien debemos derrotar utilizando la ametralladora. Recrear su icónica muerte tal como ocurre en la película habría sido imposible en un videojuego de los años 90. Aún así, la escena mantiene una fidelidad notable al espíritu del film. Tras eliminar las últimas torretas, el jugador escolta a Natalia hasta la base del centro de operaciones. Aunque la película apenas muestra a Bond y Natalia desplazándose por la jungla, el videojuego expande esta parte de la historia de una manera elegante y muy efectiva. Ya dentro de la base de control, Natalia localiza la computadora principal mientras Bond instala una mina explosiva y se deja capturar. Más tarde Natalia también es atrapada, pero logra cambiar los códigos de acceso en el último segundo. Al darse cuenta de esto, Alec amenaza con matar a Bond. El bolígrafo que Boris lleva encima resulta ser un explosivo de James. Bond se lo arroja, provocando una explosión que permite destruir parte de la base y escapar rumbo al satélite. En el videojuego, este escenario está recreado de forma magistral. La misión comienza un poco antes, en las zonas subterráneas, imaginando cómo Bond y Natalia llegan hasta la sala principal.
El jugador debe sortear sistemas de seguridad, eliminar guardias y proteger a Natalia mientras avanzan hacia la computadora central. Durante el recorrido nos encontramos con Boris. Lo desarmamos y suplica que no le disparemos, afirmando que hizo todo por obligación de Alec. Lo dejamos escapar mientras grita «Soy invencible», la misma frase que repite varias veces en la película. Finalmente Natalia accede a la computadora principal y comienza a desactivar el satélite GoldenEye. Pero necesita tiempo y las alarmas alertan a las fuerzas de seguridad. Guardias comienzan a llegar desde todos los accesos y el jugador debe protegerla hasta que logra completar el proceso. Durante la huida, vemos a Alec escapar en un ascensor mientras se burla de Bond, diciéndole que es demasiado lento. Tras enfrentarnos a los últimos guardias, escapamos por otro ascensor. Aunque la película omite muchos de estos detalles, el videojuego los amplía y los reimagina, logrando que el jugador sienta que está participando activamente en la culminación de la historia y no solo observándola. En la película, tras destruir la base de control, Bond y Natalia suben directamente en ascensor hasta el satélite, donde se desarrolla la escena final. En el videojuego, Rare decide crear una misión adicional para expandir la experiencia y evitar que el juego resulte demasiado corto. La película, al no contar con suficientes locaciones para una adaptación directa extensa, obligó al estudio a imaginar nuevos escenarios. Como ya vimos en misiones anteriores, Rare lo hace siempre con coherencia, integrando estos niveles de forma natural dentro de la historia. Este nivel funciona como un puente lógico entre la base de control y el satélite, alargando la llegada de Bond al escenario final. El jugador avanza por un entorno oscuro, con puentes colgantes sobre el agua, tuberías, maquinaria industrial y zonas habitadas por científicos. A medida que nos abrimos paso eliminando soldados, la sensación es clara. Nos estamos acercando al desenlace. Finalmente alcanzamos el ascensor que nos llevará hasta el satélite. Rare consigue que esta misión transmita cinematográficamente lo mismo que la película. Bond se aproxima al villano. Los secretos comienzan a revelarse y la tensión se mantiene constante hasta el enfrentamiento final. En la película, Bond y Natalia se deshacen de un guardia y así James logra ingresar a la estructura del satélite, mientras Natalia localiza un helicóptero. Mientras tanto, Boris consigue descifrar los códigos y reactiva el satélite. Alec persigue a Bond y termina alcanzándolo, aunque James logra deshacerse de él momentáneamente. La estructura se detiene cuando Bond introduce una barra de hierro en los engranajes. Alec sorprende a James con un golpe y da inicio a la lucha final. Ambos pelean cada vez más cerca de una caída mortal, con el destino de cualquiera de los dos pendiendo de un hilo. Finalmente, Natalia aparece amenazando al piloto del helicóptero, lo que permite a Bond aprovechar el momento para golpear a Alec y hacerlo caer al vacío. Bond se cuelga del helicóptero y escapa junto a Natalia mientras la base satelital estalla en pedazos. El videojuego alcanza aquí su clímax definitivo con el enfrentamiento contra Alec Trevelyan, el agente 006. Rare transforma este momento en un nivel completamente interactivo. La recreación del escenario es muy similar a la película. El jugador debe moverse entre plataformas, disparar a Alec durante la persecución para intentar detenerlo y destruir la consola que mantiene operativa la antena. El enfrentamiento culmina en la parte baja de la estructura, al borde del precipicio. Tras derrotar a Alec, escapamos en helicóptero de una forma prácticamente idéntica a la vista en el film. GoldenEye 007 no fue simplemente un videojuego basado en una película exitosa. Fue una reinterpretación inteligente de su material original. Rare entendió que copiar escena por escena no era suficiente y que el verdadero desafío estaba en traducir el lenguaje del cine al lenguaje del videojuego. A lo largo de su campaña, el juego demuestra una idea muy clara. Cuando la película ofrece momentos icónicos, el juego los respeta. Cuando la película deja vacíos narrativos, el juego los llena con misiones originales, pero siempre coherentes con el universo Bond. Desde la represa hasta el satélite, GoldenEye 007 no solo recrea escenas memorables, sino que imagina qué ocurrió entre ellas. Convierte persecuciones en niveles completos, diálogos en mecánicas jugables y secuencias breves en experiencias interactivas. El resultado es una adaptación que no se siente inferior ni dependiente del film. Por el contrario, muchas veces lo complementa y hasta lo expande. Rare logró algo muy poco común: hacer que el jugador no solo vea la historia de James Bond, sino que la viva, la complete y la experimente desde dentro.
Y quizá por eso, casi 3 décadas después, GoldenEye 007 sigue siendo recordado no solo como un shooter revolucionario, sino como una de las mejores adaptaciones cinematográficas jamás hechas en un videojuego. Una prueba de que, cuando el respeto por el material original se combina con creatividad y buen diseño, el resultado puede ser verdaderamente inolvidable.